Nada te va a construir como el dolor, las decepciones o el fracaso. Y esto no es una frase bonita, es una realidad que tarde o temprano todos terminan entendiendo. Porque cuando todo va bien, cuando todo fluye, cuando las cosas salen como quieres, no estás creciendo, estás simplemente viviendo en comodidad. Pero cuando todo se rompe, cuando te fallan, cuando te traicionan, cuando pierdes lo que creías seguro, cuando te levantas con la mente pesada y el corazón lleno de dudas, ahí empieza otra historia. Ahí empieza la verdadera construcción de una persona. Si no puedes entender esto todavía, no es porque no seas capaz, es porque la vida aún no te ha llevado al punto donde tienes que despertar de verdad. Pero cuando ese punto llega, ya no hay distracción posible, porque el dolor no te pide permiso. El dolor no espera a que estés listo. El dolor simplemente llega y te confronta con quién eres realmente. Y en ese momento tienes dos opciones claras: seguir siendo el mismo o empezar a reconstruirte desde cero. Tu mejor versión no nace de la motivación, no nace de los aplausos, no nace de los momentos felices. Tu mejor versión nace del golpe, nace del error, nace de la traición, nace del fracaso que no esperabas, nace del día donde todo te salió mal, pero aún así decidiste no rendirte. Ahí es donde empieza el cambio real, porque el dolor tiene algo que la comodidad nunca tendrá. Te obliga a ser honesto contigo mismo. Cuando estás bien, te engañas fácil. Te dices que estás progresando, te dices que vas bien, te dices que mañana empiezas. Pero cuando estás en el fondo, ya no hay mentiras posibles. Solo estás tú, contigo mismo, y la verdad de tu vida. Y esa verdad duele. Duele ver lo que no hiciste. Duele ver lo que prometiste y no cumpliste. Duele ver el tiempo que perdiste. Duele ver el potencial que tienes, pero no estás usando. Y ahí es donde se forma algo dentro de ti. Algo silencioso, algo pesado, algo que no se explica, pero te empuja. Y tienes que entender algo profundo. Muchas veces no vas a cambiar por amor propio. Vas a cambiar por dolor acumulado, por decepción, por cansancio mental, por hartazgo de ser el mismo, por ese momento donde dices, ya no quiero seguir igual. Y aunque eso suene duro, ahí empieza la transformación real. No cuando te inspiras, sino cuando te hartas, cuando ya no quieres excusas, cuando ya no quieres repetir el mismo ciclo, cuando ya no quieres prometerte cosas que no cumples, porque en ese punto el dolor se convierte en una decisión, y la decisión lo cambia todo. Pero aquí es donde la mayoría falla. La mayoría siente el dolor, pero no lo usa. Lo siente, lo sufre y vuelve al mismo lugar. Se quedan atrapados en el ciclo de empezar y abandonar, de motivarse y rendirse, de prometer y olvidar, hasta que el tiempo pasa y ya es tarde. Por eso tienes que entender esto con claridad. El dolor sin dirección solo te destruye, pero el dolor con disciplina te transforma. Y la diferencia entre ambos es una decisión diaria, porque nadie cambia de un día para otro. La gente cambia con repetición, con pequeños actos constantes, con decisiones incómodas tomadas una y otra vez. Levantarte cuando no quieres, hacer lo que dijiste aunque estés cansado, seguir cuando nadie te ve, continuar cuando no hay resultados inmediatos. Eso es lo que construye a alguien fuerte. No la motivación, no el talento, no la suerte, sino la repetición en medio del dolor. Porque el dolor no es señal de que estás fallando. El dolor es señal de que estás creciendo. Todo lo que crece duele. Un músculo duele cuando se rompe para hacerse más fuerte. Una mente duele cuando se enfrenta a la realidad. Una vida duele cuando estás saliendo de la versión antigua de ti. Entonces la pregunta no es ¿por qué me duele? La pregunta real es ¿qué estoy construyendo con este dolor? Porque el dolor siempre va a estar, pero el resultado depende de lo que haces con él. Puedes dejar que te destruya lentamente o puedes usarlo como energía para construir algo nuevo. Y ahí es donde entra la mentalidad, porque la diferencia entre
una persona común y una persona imparable no es que una no sufra, es que una usa el sufrimiento, lo convierte en disciplina, lo convierte en enfoque, lo convierte en hambre. Y esa hambre es la que te cambia la vida, no la motivación, la necesidad de no volver a ser el mismo, la necesidad de salir del lugar donde estás, la necesidad de demostrarte a ti mismo que puedes más, pero no desde el ego, sino desde la reconstrucción, porque no se trata de demostrarle algo a otros, se trata de no quedarte atrapado en la versión débil de ti, se trata de no repetir la historia una y otra vez, se trata de romper el ciclo, y eso solo se logra cuando dejas de esperar sentirte listo, porque nunca vas a estar listo, nunca vas a sentirte completamente seguro, nunca vas a tener todo bajo control. El momento perfecto no existe. El único momento real es el presente, con miedo, con dudas, con dolor, con incertidumbre. Ahí es donde tienes que actuar, y ahí es donde la mayoría se detiene. Pero si decides seguir, aunque sea lento, aunque sea difícil, aunque nadie lo entienda, te empiezas a transformar, porque cada acción en medio del dolor te cambia internamente, cada repetición te fortalece, cada vez que no te rindes, te vuelves más difícil de romper, y un día sin darte cuenta, ya no eres la misma persona, ya no reaccionas igual, ya no piensas igual, ya no dependes de nadie para avanzar, ya no negocias contigo mismo, ya no buscas excusas, y ese día entiendes algo importante, no fue el talento lo que te cambió, fue el dolor que decidiste usar, por eso no lo ignores, no lo ignores, no lo desperdicies, porque el dolor no desaparece, pero puede convertirse en tu mayor herramienta o en tu mayor obstáculo, y esa decisión es solo tuya. Así que cuando la vida te golpee, cuando te falle, cuando te empuje al límite, no lo veas como el final, míralo como el inicio de tu reconstrucción, porque ahí, exactamente ahí, es donde nace alguien nuevo, alguien más fuerte, alguien más disciplinado, alguien que ya no depende de cómo se siente, sino de lo que decide hacer. Y todo empieza en lo mismo. Nada te va a construir como el dolor.